Perlas del Evangelio de Juan. La oración de Jesús registrada en el capítulo 17 de Juan se divide en tres partes. La oración por Cristo mismo, los primeros 5 versículos, la oración por los discípulos de los versículos 6 al 19 y la oración por todos los creyentes del versículo 20 al versículo 26. Gracias te damos, Dios, porque nos permites ingresar al estudio de las perlas del capítulo 20 del Evangelio de Juan. Enséñanos, Padre, tus verdades, ayúdanos a encontrar las preciosas perlas de este capítulo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Los evangelistas Mateo, Marcos, Lucas registran la última oración de Jesús en el Getsemaní, donde resalta el pedido de Jesús de no pasar la copa. Y al final él termina diciendo, pero hágase tu voluntad. La última oración de Jesús registrada en el Evangelio de Juan es el del capítulo 17. En ella no se hace mención a ser liberado de beber la copa. Aquí el tema que predomina es la unidad que existe entre los tres personajes de la deidad y la unidad que debe existir entre sus seguidores, sus discípulos. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Jesús sería glorificado al ser levantado en una muerte victoriosa, que era el preludio necesario de su gloriosa resurrección. Esa muerte, considerado por el mundo, por los judíos, como una muerte ignominiosa, una muerte deshonrante, es la que glorificó el ministerio de Jesús. Glorifica a tu Hijo, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Esa es la potestad que tiene. Jesús ya ha declarado en los capítulos anteriores de este mismo Evangelio que Él tiene vida en sí mismo, que pone su vida para rescatarnos y lo vuelve a tomar. En relación a este capítulo, a esta oración, un erudito bíblico conocido como Juan Alberto Bengel por algunos o Johann Bengel por otros, dice que de todos los capítulos de las Escrituras es el más fácil en cuanto a las palabras, el más profundo en cuanto a las ideas. Con este pensamiento vamos a ingresar a buscar las perlas en este capítulo. El más fácil en cuanto a las palabras y el más profundo en cuanto a los pensamientos, en cuanto a las ideas. Y esta es la vida eterna. Jesús resume en qué consiste la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Un conocimiento experimental y viviente conduce a la vida eterna. No hay salvación en solo conocer, pero tampoco puede haber salvación sin conocimiento. Romanos capítulo 10, versículos 13 al 15. Aquí se define el conocimiento salvador como el que se centra en el Dios verdadero, en contraste con los dioses falsos. Y en Jesucristo fue muy notable la ausencia del conocimiento de Jesucristo en la religión de los judíos.
En el día final los hombres serán rechazados porque despreciaron el conocimiento esencial, como dice Oseas 4:6. ¿Y qué es lo que nos dice Oseas capítulo 4, versículo 6? Permítanme encontrar este versículo. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. En el día final los hombres serán rechazados porque despreciaron el conocimiento esencial. Ese conocimiento no es solo acumular información, es vivirlo, es practicarlo. En cuanto a la importancia del conocimiento en el desarrollo del carácter cristiano, vamos a encontrarnos con el versículo 17 de este mismo capítulo, donde el apóstol dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, ¿en qué consiste la vida eterna? En conocer a Dios, el único Dios verdadero, tal como lo afirmaban los judíos, y a Jesucristo. El papel de Jesucristo en el plan de salvación es vital. Es vital, es determinante. Él murió en lugar de cada uno de nosotros. Y cuando leemos el único Dios verdadero, recordemos el capítulo 1 de Juan. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo se encarnó, se humanó. Recuerden, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Cuál fue la misión de Jesús? ¿Cuál fue el propósito de su encarnación? Buscar y salvar. Y ahora Jesús le dice: yo te he glorificado. La segunda parte de la sentencia amplía la primera. Dios fue glorificado cuando fue completada la obra de Jesús. Vino a hacer para la salvación del mundo. ¿Qué vino a hacer? Tomar nuestro lugar, morir en nuestro lugar. Es glorificado Cristo con la muerte que tiene, con la resurrección. Es glorificado el Padre con la obra terminada. El plan de salvación en acción. No perdamos de vista que es el plan de salvación en acción lo que estamos viendo aquí en el ministerio de Jesús. Ese cordero que fue anunciado y que Juan el Bautista señaló a Jesús como el cordero de Dios. Ese cordero estaba a horas de ser sacrificado. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Glorifícame, dice. ¿Con qué? Con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús pide volver a su antigua gloria, ¿no? Y nos habla acerca de su preexistencia. Una vez más Jesús se refiere a su preexistencia, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Recuerden, por esa razón el apóstol Juan al principio a Jesús no lo llama hijo, no lo llama Jesús, lo llama el verbo. Y ese verbo se encarnó y a partir de ahí se le llama el Hijo. Pablo describe el cumplimiento de esa oración, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que esto sobre todo nombre. Filipenses 2:9. ¿Qué perlas encontramos aquí? Una vez más ratificada la preexistencia de Cristo.
una vez más nos encontramos que antes de la encarnación, Cristo participaba de la gloria del cual se menciona que tiene el Padre. Y recordemos que en el Antiguo Testamento no encontramos nosotros los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Recuerden que en el Antiguo Testamento, cuando por ejemplo en Isaías 40 se habla del que vendría, de la voz que vendría a preparar el camino, se menciona a Jesús como Jehová, como Yahvé. Permítanme compartir con ustedes para que no quede ninguna duda de lo que les estoy diciendo. Capítulo 40. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice Jehová, vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Versículo 3. Voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová. ¿Quién es la voz que clama en el desierto? Juan el Bautista. Preparad el camino a Jehová. Cuando a Juan le preguntaron, ¿eres tú el Cristo? No, yo soy la voz que clama en el desierto. Yo soy la voz que prepara el camino. ¿Para quién dice Isaías? Para Jehová. ¿Y quién es ese Jehová el que se encarnó? Cristo. ¿Se dan cuenta? En el Antiguo Testamento, las profecías que anuncian la encarnación de Cristo, el ministerio de Cristo, lo presenta como Jehová. Por eso dice, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. A partir de este versículo hasta el versículo 19 se nos habla de la oración de Jesús en favor de sus discípulos, de aquellos que lo acompañaron desde el principio. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tu nombre les presentó al Padre. ¿Qué dice Felipe? Muéstranos al Padre. Jesús a lo largo de su ministerio les habló acerca del Padre, acerca de Yahvé, de Jehová. Y les manifestó y ellos creyeron. Al principio les fue difícil entender. Y ellos han guardado tu palabra. Ellos han guardado tus mandamientos, dicen otras versiones. Esto no implica una perfecta obediencia, pero hace resaltar el hecho de que, en contraste con la mayoría de los judíos, los discípulos habían echado su suerte con Jesús y habían procurado cumplir con los requisitos del discipulado. Todavía estaban llenos de defectos. La vida de los discípulos cambió radicalmente cuando fueron investidos con el poder del Espíritu Santo. Ahora han conocido todas las cosas que me has dado. Todas las cosas que me has dado, que proceden de ti. Ellos entendieron. Ellos fueron comprendiendo las revelaciones. Vimos en el capítulo anterior donde los discípulos le dicen, ahora entendemos, ahora sabemos que nos estás hablando claramente. Porque las palabras que me diste les he dado. Una vez más, esta es una gran perla para los que enseñamos, para los que predicamos. Debemos predicar la palabra, no nuestra palabra. Así como dice Jesús, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Es ese mismo
proceso que debemos seguir nosotros. Enseñar la palabra de Cristo, enseñar su palabra, enseñar su mensaje, para que la gente vea que nosotros salimos de Cristo, predicamos de Cristo, anunciamos a Cristo. No nos detengamos en nuestras ideas particulares, porque nuestras ideas particulares están contaminados por muchos intereses personales. Aprendamos del Maestro. Yo ruego por ellos. Aquí encontramos otra gran perla. En este capítulo 17, versículo 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Todos pueden ser salvos, pero no todos serán salvos. Todos pueden ser hijos e hijas de Dios, pero no todos serán hijos e hijas de Dios, sino, como dice el capítulo 1 de este mismo evangelio, los que lo reciben, los que creen en Él. Y hemos visto ya nosotros en este mismo pasaje. Dice, mas a los que le recibieron, a los que creyeron en Él, se les ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Se les ha llamado esa potestad de ser llamados hijos de Dios. Versículo 12 del capítulo 1. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso Jesús, que dice aquí, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, no ruego por todos. Porque aquí Jesús va a empezar a suplicar por la unidad de su iglesia, por la unidad del cuerpo, sino por los que me diste. ¿Todos pueden formar parte del cuerpo de la iglesia de Cristo? Sí, todos los que creen. Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo. Todo lo mío es tuyo. Y miren la palabra mundo. La palabra tierra se utiliza en el Antiguo Testamento para mencionar a todos los que no creen en Él, al pueblo judío que no cree en Él, a todos los que no creen en Él, porque tuyos son y todo lo mío es tuyo, dice en relación a los discípulos, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús aquí cumple el papel de hijo, pero Él siempre fue Dios. Dice el versículo 11, y ya no estoy en el mundo. Miren esta declaración, ya no estoy en el mundo. Jesús aún no había muerto, aún no había ascendido, pero Él dice, ya no estoy en el mundo, porque Él sabía cuál era su misión, Él sabía que tenía que pagar el precio, Él sabía que tenía que morir. Eso, miren, eso es una muestra de tener claro los objetivos. Nosotros debemos tener claro nuestra misión. Nosotros debemos tener clara cuál es nuestro objetivo. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Muchos de nosotros solemos decir, bueno, yo no. Y muchos suelen justificar su desidia, sus debilidades. No es posible vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Aquí encontramos un ejemplo más del Maestro, de Jesús. Ya no estoy en el mundo. Él ya ve su victoria, ya ve su resurrección, ya ve su ascensión. Lo mismo tenemos que hacer nosotros. Ya no estoy en el mundo.
Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Por esas cosas de la vida podemos resbalar. Y miren que las veces que resbalamos, evalúense cada uno de ustedes. Lo hacemos porque lo queremos, porque nosotros decidimos ceder, porque el libre albedrío que el Señor nos ha dado hace que cada uno decida mantenerse fiel o ceder a la tentación. Satanás lo más que puede hacer es tentarte hasta donde Dios lo permita. ¿Y qué dice 1 Corintios 13:10 o 10:13? Dice que no permitirá el Señor ninguna tentación mayor a nuestra fuerza. No va a permitir. Esta es una gran perla. Ya no estoy en el mundo. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Presten atención a este versículo 11. Para que sean uno, así como nosotros. Lo mismo va a pedir para todos los discípulos venideros, para todos los que crean. A partir del versículo 21, pide lo mismo. Miren lo que está diciendo. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. A los discípulos, ¿cuántos eran? Quedaban 11. Que esos 11 sean uno, así como nosotros. Aquí entramos nosotros a un tema que para muchos se les hace difícil de entender. Cuando leen un solo Dios, empiezan a imaginar en términos de cantidad, de número, uno. ¿Y por qué es que suelen imaginar como uno, como un número? ¿Por qué no consideran eso de uno como unidad? Y es eso lo que nos está hablando en este versículo 11, que dice, guárdalos en tu nombre para que sean uno, o sea que los 11 apóstoles que aún quedaban porque uno había caído, que esos 11 sean uno, y dice, así como nosotros, así como tú y yo somos uno. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, Génesis 2, dice, el hombre dejará a su padre y a su madre y serán una sola carne. Una sola carne. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Sin duda, esa cláusula debería entenderse de la escritura se cumpliese como una consecuencia o un resultado y no como un propósito. Muchos dicen, bueno, ya estaba ya destinado Judas a ser el que traicione, ya estaba ya destinado Judas a perderse. Eso no es cierto. Judas también tenía el mismo libre albedrío que tú y yo. Judas también podía elegir ser fiel o no. Aquella noche, cuando el Señor señala, el que meta su pan conmigo, ese es. Judas pudo haberse arrepentido, pero él decidió no hacerlo. Las profecías se cumplen, pero las profecías no condenan a las personas, ya sea al fracaso, o los premian con la salvación, porque ya así está escrito de ellos. La predestinación que determina quién se pierde, quién se salva, no existe bíblicamente. Por eso su palabra dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Jesús está a punto de regresar al cielo para compartir la gloria que tuvo con el Padre. Pero
No solo eso, sino que en el santuario celestial él cumpliría el papel del sumo sacerdote celestial. Él es el sumo sacerdote, él es el que intercede. Hebreos 7, 8 y 9. Para que, dice, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Hemos visto en nuestro estudio de ayer cómo es que después de llorar, después de estar tristes, después de entrar en un proceso de depresión porque se murió el maestro y no entendían la profecía que Jesús les había anunciado, estaré muerto y después de 3 días voy a resucitar, ellos después de encontrarse con su maestro, se llenaron de gozo. Cuando lo vieron ascender, estuvieron gozosos y retornaron y se reunieron y esperaron el derramamiento del Espíritu Santo gozosos. Y ese gozo será cumplido en su totalidad cuando Cristo venga por segunda vez. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Los discípulos habían guardado, habían aceptado y empezaban a practicar la palabra de Dios. Esa palabra que les fue dada, que les fue enseñada. Y dice, no son del mundo. Por eso Santiago, en el capítulo 4, versículo 4, dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Estamos en el mundo, pero no participamos de sus usos y costumbres, de sus creencias. Y es lamentable cuando ideologías del mundo ingresan a la iglesia. Cuando pensamientos humanos ingresan a la iglesia y se convierten en creencias. Es lamentable. Cuando muchos pensadores empiezan a tomar como referencia frases, ideas de algunos sabios entre los hombres. Dice, el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Esto debieran tener en cuenta cada uno de los hijos y las hijas de Dios, cada uno de los que se precian ser del pueblo de Dios. Una vez más, tengan cuidado con la ideología de género. Tengan cuidado. Y lamentablemente, esa ideología está ingresando a la iglesia. Lo leemos en la literatura, lo leemos en muchos textos que nos llegan. Lamentablemente está ingresando. So pretexto de buscar la reivindicación de la mujer, so pretexto de buscar la unidad o la igualdad, como dicen, se van introduciendo principios satánicos, como la destrucción de la familia, como la destrucción de la unidad. Cuidado. El mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y continúa el Señor, dice, no ruego que los quites del mundo. Vamos a estar en el mundo, sino que los guardes del mal. Jesús estuvo en el mundo, participó de muchas reuniones sociales, pero Él influyó, no es que el mundo influyó en Él. Lo mismo se pide de nosotros, lo mismo se espera de nosotros. No ruego que los quites del mundo, porque tenemos una misión que cumplir en el mundo. Hay que evangelizar, hay que poner en alto la palabra de Dios. Hay que enseñar lo que está escrito. Hay que aprender a no pensar más allá de lo que está escrito. Insisto, cuidado con las ideologías, con los pensamientos humanos,
Cuidado con introducir a la iglesia tantas doctrinas basadas en creencias de maestros. Cuidado. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No son del mundo. Por eso dice, sino que los guardes del mal. El Señor pide que seamos guardados. El Señor pide que Dios nos dé su protección. Él mismo ha dicho, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Pero depende de nosotros. Depende de nosotros, porque nosotros decidimos aceptarlo o rechazarlo. Muchos toman el nombre de Dios, pero enseñan sus propias creencias. Muchos toman el nombre de Dios, pero participan del mundo, están involucrados con el mundo, participan de sus usos y costumbres. Cuidado. Por eso dice el versículo 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Santifícalos. Conságralos, apártalos, hazlos santo. Los discípulos debían ser consagrados para su tarea. La santidad es uno de los atributos de Dios, primera de Pedro 1:16. Por lo tanto, ser hecho santo es llegar a ser semejante a Dios. El plan de salvación tuvo el propósito de que se cumpliera esa obra, segunda de Pedro 1:4. Santifícalos en tu verdad. ¿Y qué es la verdad? Su palabra. Miren, hay una definición de la verdad en Juan 8:32. Ya es un pasaje que hemos estudiado, pero se los vuelvo a leer el versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Las Escrituras nos revelan el carácter de Dios y de Jesucristo. Llegamos a ser nuevas criaturas haciendo de las verdades de la palabra de Dios una parte de nuestra vida o la parte integral de nuestra vida. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. ¿Recuerdan 1 Corintios capítulo 4, versículo 6? ¿No? ¿Qué dice? Para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. 1 Corintios capítulo 4, versículo 6. Aceptemos la palabra de Dios. Es la única regla de fe. Solo la palabra de Dios, solo el escrito está, nada más. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Hay una misión que cumplir, hay que enseñar la palabra de Dios. ¿Eres tú un maestro? ¿Eres un predicador? ¿Eres un evangelista? Enseña la palabra de Dios, no tus palabras. No tus creencias, no tus pareceres. Puedes tratar de ponerlos como ejemplos para tratar de ilustrar, pero el mensaje es la palabra de Dios. Yo los he enviado, así como tú me enviaste. ¿Y cómo cumplió Jesús su ministerio? Cumplió lo que se le había mandado. Enseñó lo que se le dijo que enseñara. Él mismo lo testifica. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en tu verdad. En la versión Jerusalén dice, por ellos me consagro a mí mismo. Aquí el significado me consagro a mí mismo o me dedico a mí mismo parece ser la definición más apropiada. Jesús se dedicó a sí mismo para completar la tarea que había venido a cumplir a este mundo. Ante él estaba la cruz y en el acto de ofrecerse a sí mismo hizo posible la santificación de todos los creyentes. Mas no ruego, a partir de este versículo,
empieza la intercesión por todos nosotros, por todos los que no estuvieron presentes allí como seguidores de Cristo. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. El Señor oró por ti, oró por mí, para que el mismo Espíritu Santo obre en el corazón de cada uno de nosotros, como obró en el corazón de los discípulos. ¿Y qué es lo que pide? Acá Jesús va a ampliar el pensamiento de unidad que ya lo mencionó en el versículo 11. En el versículo 11 dice, para que sean uno así como nosotros. Unidad, no cantidad. Recuerde esto, estimado hermano, estimada hermana. La unidad del cual habla la Biblia, cuando habla de un solo Dios, está hablando de unidad, no está hablando de cantidad. Vamos al versículo 21. Para que todos sean uno. Así como en el versículo 11 pide que los 11 discípulos sean uno, ahora pide que todos los miembros de su iglesia, los que han de creer, como dice el versículo 20, para que todos seamos uno. No dice que nos fundamos en una sola persona, como algunos imaginan cuando se habla de un solo Dios y tienen problemas con la deidad. Habría diversidad de dones, 1 Corintios 12. En Romanos el apóstol Pablo presenta a la iglesia, la unidad de la iglesia conformado por diversos miembros, cada miembro con diversas funciones. Génesis capítulo 2 habla de la unidad en el matrimonio. El varón y la mujer no dejan de ser tal, pero la unidad. Pero debía haber unidad del espíritu, propósito y creencia. No debería haber contienda por la supremacía. Y les comparto lo que dice 1 Corintios 1:10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, el mismo evangelio, el mensaje de los tres ángeles, el plan de salvación, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Se dan cuenta? ¿En qué consiste esto de una iglesia? No es un como número, sino unidad. Para que todos sean uno, oh Padre. ¿Cómo dice? Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad. Eso es lo que va a llegar a ser la iglesia de Cristo. La unidad. Todos tienen un mismo propósito. Todos tienen en mira cumplir la misión. Hay muchos que se incomodan, se molestan y dicen, bueno, en la iglesia solo el 20% o el 15% predica, la mayoría no predica. Recuerden, estimados hermanos, no todos los que están dentro de las congregaciones son trigo. Hay trigo y cizaña. Hay ovejas y cabritos. Recuerden, tú debes procurar la unidad, no la división. Tú debes centrarte en la misión, no en lo que los demás hacen. Tú debes gozarte en cumplir la misión, no enojarte porque los demás no cumplen la misión. Que sean uno en nosotros. Y sigue hablando de la unidad. La gloria que me diste. ¿Ah? La gloria que me diste, la gloria del Cristo encarnado. Esa gloria había de relucir en el creyente. Cuán grande es la majestad de los cristianos, dice Evangel comentando Romanos 8:30. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno.
el mismo pensamiento del versículo 11. ¿Ah? Para que sean uno, así como nosotros. Y aquí dice, para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Le queda claro que está hablando de unidad? No está hablando de un número, no está hablando de una cantidad. Cuando usted lea un solo Dios, está hablando de unidad. Por eso es que en la creación los tres dicen hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Cuando Adán y Eva caen en el pecado, dicen ahora el hombre es como uno de nosotros. O cuando en la torre de Babel se quieren rebelar, dice descendamos. Siempre en el bautismo encontramos a los tres en el bautismo de Jesús. Para que sean uno así como nosotros somos uno. La iglesia de Dios debe ser uno. Si usted alberga un espíritu de división, si usted está procurando ahí hacer cosas personales que dividen la iglesia, reflexione, arrepiéntase. Los miembros de la iglesia buscan la unidad, porque así como ellos son uno, nosotros somos uno. ¿Y qué es lo que nos une? Su palabra. ¿Se dan cuenta por qué es importante que anunciemos solo la palabra de Dios y no nuestros pareceres? Porque si tuviéramos que anunciar nuestros pareceres, cada uno va a marchar por su lado. Pero el vínculo de unidad es el amor de Dios, el vínculo de unidad es su palabra. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Ese es el vínculo. Efesios dice, todos tenemos la mente de Cristo. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Perfectos en unidad. Lo mismo que dice 1 Corintios 1:10, que acabamos de leer. Perfectos en unidad. Así como ellos. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Para que el mundo conozca. La unidad sería una evidencia de que nosotros somos discípulos de Cristo. ¿Y cuál es ese vínculo? Su palabra. ¿Cuál es ese vínculo? ¿Cuál? El amor de Dios. Hemos estudiado ya también anteriormente Juan 13 y les vuelvo a leer el versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. La unidad. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. En el versículo 2 del capítulo 14 de este mismo evangelio, o el 3, dice, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y ahora en su oración Jesús vuelve a decir lo mismo. Quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo. ¿Cuándo se va a cumplir esto? Cuando Cristo venga por segunda vez. Cuando Él venga por segunda vez. Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. El plan de salvación se originó antes de la fundación del mundo. En el plan de salvación ya estaba determinado que uno de la deidad se encarnaría. Aquel que hizo, aquel que dijo el primer día, el segundo día y se produjo la creación, él se encarnaría. Juan capítulo 1, versículos 1 al 3.
Me has amado, dice, antes de la fundación del mundo. Y se cierra este mensaje de unidad, de exhortación, de desafío para nosotros. Padre justo, el mundo no te ha conocido porque yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Muéstranos al Padre, le dijo Felipe, y nos basta. Y Jesús dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Jesús, con esa gloria velada, dio a conocer al Padre. Pero cuando venga por segunda vez, vendrá coronado de gloria. Aquel gran día. Pero para ello nosotros tenemos que presentar al Cristo crucificado, al Cristo glorificado. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has dado esté en ellos y yo en ellos. Una vez más se cierra este mensaje con el vínculo de la unidad. ¿Cuál es el vínculo de la unidad? El amor. En esto conocerán mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Ese es el vínculo de la unidad. ¿Cuál es la gran perla de este capítulo? La unidad. La unidad de los discípulos del tiempo de Cristo y la unidad de la iglesia del tiempo del fin. Cuando se habla de un Dios, un bautismo, una iglesia, un cuerpo, se está hablando no de cantidad, no de un número, sino de la unidad. Apreciado hermano, forma parte de la iglesia, suma, sé parte de la unidad. Todos tenemos diversos dones, pero todos tenemos una sola misión: preparar el camino para la segunda venida de Cristo, preparar un pueblo para el encuentro con nuestro Señor. Que Dios te bendiga.